Saludos, muy buenas noches. Estamos aquí de nuevo con todos ustedes en este programa Línea Abierta después de un mes que hemos estado un poquito de descanso, que no le hemos acompañado en la noche de los sábados, pero ya volvemos a la actividad, empezamos en una temporada nueva y también en un curso nuevo para seguir hablando de todo lo que tiene que ver con Benalmádena. Y por supuesto no podíamos empezar nuestro programa de otra forma que teniendo con nosotros al alcalde del municipio, Víctor Navas. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Bienvenido. Muchas gracias. Ya tenía ganas de estar con vosotros. Pues yo también te he echado de menos y sí. he echado de menos estar compartiendo todas las cosas de nuestro municipio. ¿Cómo ha sido el verano en principio? Bueno, un verano muy intenso, ¿eh? No de trabajar, porque por la cara veo que el alcalde mucho relax no ha tenido. No hemos podido de descansar. De descansar, no hemos podido descansar. Es verdad que ha sido un verano muy intenso, con muchísima actividad. Todas las previsiones se han desbordado, ¿no? Hemos tenido gran cantidad de turistas, sobre todo turista nacional, ¿no? Hemos tenido muchísimos vehículos en la ciudad y bueno, nuestros hoteleros, nuestras empresas, nuestros restauradores han funcionado. De hecho, tenemos la tasa de desempleo más baja desde el año 2007 y hablamos que en el año 2007 hablamos que la tasa de desempleo, se situaba en torno al 17,8%, ¿no? En pleno verano, además en julio, en un momento de boom inmobiliario, de expansión económica, y que ahora estamos en torno al 17,35% de desempleados en Benalmádena, ¿no? Que es una cifra alta, pero que es la más baja desde aquella época, ¿eh? La cifra que supera esta es la del año 2006, que era pleno boom inmobiliario, ¿no? Con esto quiero decir que se ha generado muchísimo empleo, quizás no haya sido empleo de calidad, es verdad que han sido contratos de 2 meses, en algunos casos 3 meses o de semanas, pero hay que entender también de dónde veníamos casi de un año y medio de parálisis en el sector turístico a consecuencia de la pandemia, ¿no? Del COVID, ¿no? De la crisis económica, ¿no? Donde no viajaban turistas, donde no recibíamos británicos, ni alemanes, ni centroeuropeos, ¿no? Y entonces las previsiones no eran nada halagüeñas, ¿no? Sin embargo, a partir del mes de julio y gracias al turismo nacional, pues Benalmádena se ha convertido en la segunda ciudad de este país con mayor número de pernoctaciones, ¿no? Lo cual es una cifra para sacar pecho, ¿no? Y para sentirnos contentos, al menos por la cantidad de empleo que se ha generado, ¿no? Y por la riqueza que ha dejado en la ciudad, ¿no? Por lo tanto, podemos hacer un balance totalmente positivo de este verano. Quizás ni en nuestros mejores sueños pensábamos que iba a ser así de bueno, ¿no? Bueno, yo creo que había un efecto mariposa a raíz, ¿no? de las declaraciones del primer ministro británico, ¿no? De Boris Johnson, creo que fueron a mediados de junio, ¿no? Cuando todavía estamos valorando si pasamos de semáforo, ¿no? Si las restricciones COVID, si la tasa de incidencia permitía pasar del semáforo amarillo al verde, ¿no? Y que eso permitiría tener un corredor para los turistas y visitantes británicos, ¿no? Y aquello pues fue un jarro de agua fría, ¿no? Cuando Boris Johnson dijo que España seguía y permanecía en el estado, en el color amarillo del semáforo, ¿no? A partir de ahí creo que muchos hoteleros y muchos turoperadores pues entraron en estado de shock, en estado de alarma, ¿no? Y lo que hicieron fue bajar sus precios para tratar de alguna forma de captar la oferta de turismo nacional, ¿no? Y ese efecto mariposa, pues lo que ha hecho que al final hayamos tenido en Benalmádena el mayor número de turistas nacionales que hemos tenido jamás en nuestra ciudad, ¿no? Donde además de haber habilitado aparcamientos este verano adicionales a los que tenemos habitualmente, no hemos tenido una sola plaza de aparcamiento libre, ¿no? Me contaban algunos empresarios que se dedican a los aparcamientos, ¿no? Que están situados en Benalmádena, que este año por primera vez han tenido que poner el cartel de no hay aparcamientos, de que estaban cerrados, ¿no? Y este año además, por primera vez en 17 años, no ocurría desde la etapa del ocio nocturno en el puerto deportivo, hemos cerrado la entrada al puerto deportivo varias semanas consecutivas porque no había capacidad para un alfiler, para que cupiera un coche más, ¿no? Los aparcamientos estaban llenos, los aparcamientos en superficie estaban llenos, quiere decir, ha habido una gran cantidad de turistas y todo el mundo ha venido en su propio coche, claro, ¿no? Lo cual desborda cualquier previsión en cuanto a movilidad, en cuanto a, digamos, a las pernoctaciones, en cuanto a cómo la ciudad debe responder a esa afluencia masiva de turistas, y hay fenómenos que ya empiezan a preocupar, porque es verdad que hay una parte de la propiedad, yo siempre digo, de la sociedad, yo siempre digo, hay que equilibrar, ¿no? Lo que es el turismo con la vecindad, ¿no? Pero es que en un verano de cifras récord de turismo nacional también hemos prácticamente multiplicado por 10 el número de camas en viviendas con fines turísticos, ¿no?
Y todo esto pues ha sido un cóctel molotov, ha sido la tormenta perfecta, ¿no?, de cara a lo que hemos tenido este verano, ¿no? Fijaros que en el año 2016 teníamos tan solo 2.000 camas en viviendas con fines turísticos, ¿no? Y que ahora en 2021, 5 años después, tenemos 22.000 camas en viviendas con fines turísticos. Eso nunca ha ocurrido en Benalmádena. A eso le sumas además las 13.500 camas hoteleras, los apartamentos, etcétera, etcétera, más lo que no esté declarado, y es verdad que hemos tenido un número de pernoctaciones elevadísimo para lo que puede soportar una ciudad, ¿no? Y han sido Torremolinos y Benalmádena. Aunque, por lo que he podido hablar con otros alcaldes, con el consorcio de transportes, con compañeros en diputación y tal, ha sido un fenómeno generalizado en toda la Costa del Sol, ¿no? La Costa del Sol ha estado hasta la bandera, no cabía un alfiler, ¿no?, durante los meses de verano, ¿no? Entonces hay una parte positiva en todo esto, que es la generación de empleo y la generación de riqueza, claro. Y hay una parte también negativa, que es cómo afecta el turismo, la presión turística, ¿no?, a los que vivimos, trabajamos habitualmente aquí, ¿no? Entonces habrá que equilibrar eso, porque es verdad que hay que de alguna forma primar esa convivencia, pero también hay que entender que lo que nos genera ingresos, lo que nos genera empleo es el turismo. Claro, lógicamente. Y yo creo que los vecinos, los comerciantes, los empresarios, a pesar de que quizás había un poquito de saturación, digámoslo así, estarán contentísimos porque ha generado un movimiento que hace 4 meses no teníamos. Efectivamente, yo creo que ha sido como intuíamos, ¿no?, el comienzo de la recuperación económica, ¿no? Parece ser, y según he hablado con algunos hoteleros, las cifras de ocupación se van a mantener, además durante los meses de septiembre, atenuando esta parte del turismo nacional, ¿no?, que empiezan los colegios, que ya no pueden viajar, ¿no?, pero durante el mes de septiembre y octubre posiblemente se van a mantener cifras de el 40, el 50, en algunos casos 60%, ¿no?, lo cual es una buena señal para tratar de mantener o de alargar la temporada un poco más, ¿no? Y si a ello le sumamos que a partir del mes de octubre las previsiones que el Inserso vuelva a viajar, pues somos optimistas, ¿no?, de cara a este otoño y de cara al invierno, ¿no? Y ojalá ya vayamos dejando atrás esta situación de tristeza, ¿no?, que nos ha generado la pandemia, ¿no?, y podamos empezar a ilusionarnos, ¿no?, con el crecimiento económico de la ciudad, ¿no?, y con que podamos prosperar de nuevo, ¿no? La verdad es que empezamos con buenas noticias, también la bajada cuando nos despedíamos en el mes de julio, a finales de julio en este programa hablábamos de unos datos de la COVID realmente tremendo, con esa quinta ola, ahora todo se ha venido abajo, ahí tenemos a mucha más del 80% de personas vacunadas, por lo tanto vamos poquito a poco entrando en una dinámica positiva que es importante para todos. Bueno, fijaros que, como bien has dicho, Ana, parecía que éramos el peor país de la Unión Europea en cuanto a la vacunación, ¿no?, y en cuanto a cómo hemos gestionado la pandemia, ¿no? Y resulta que hoy por hoy somos el país que a más velocidad vacuna y vamos a ser de los primeros en dejar atrás esas tasas de incidencia elevadas, ¿no? Y lo vamos a hacer porque además gran parte de la población está vacunada, ¿no? Estos días se ha vacunado hasta mi hijo, que tiene 15 años, ¿no? Y estamos bajando ya las edades de vacunación, ¿no? Pero es que este verano coincidía con empresarios que tienen los colegios internacionales que tenemos en Benalmádena, ¿no?, y que muchos de esos profesores vienen de países escandinavos, de países británicos, ¿no?, esos son los que dan clases aquí, y venían sin vacunar, profesores con 40, con 50 años, ¿no?, porque claro, en sus países de orígenes no había llegado la vacunación todavía a su umbral de edad, ¿no? Quiero decir, tenemos que sacar pecho. En España las cosas se han hecho bien, ¿no? Han llegado gran cantidad de vacunas, se han distribuido correctamente, se ha llegado a todos los sectores de la población y evidentemente ha habido incidencia, ¿no? Porque además la nueva cepa asiática, la nueva cepa, pues ha ocasionado muchas más molestias de las que en principio teníamos previstas, ¿no? Pero fijaros cómo ahora Estados Unidos esa cepa se está extendiendo, cómo está generando muchas dificultades y cómo están creciendo de nuevo la presión hospitalaria y la tasa de incidencia, y cómo en España ya estamos dejando atrás incluso, porque casi todo el mundo está inmunizado ya a esta cepa y digamos que casi el 80% de la población ya es inmune, ¿no?, aunque luego habrá que repetir las vacunas, ¿no? Sí. Y habrá que ver si hay mutaciones del virus, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hoy por hoy España es uno de los países que más rápidamente está saliendo, ¿no?, de la situación de pandemia, ¿no? Y además, siendo destino turístico, pues nos permite ser optimistas e ilusionarnos, ¿no?, de cara al próximo futuro, ¿no? Pues esperemos que así sea, que será muy importante para nosotros. Le comentaba al principio del programa que el verano no ha sido para descanso, ni relax, ni nada de eso. Desde el ayuntamiento se ha seguido trabajando, además del aspecto turístico y de atender todo el aspecto turístico, en otras muchas cosas. Porque el otro día se presentaba ese corredor verde que se va a poner en marcha en la zona de Paseo del Prado y la avenida García Lorca,
Esto también va dentro de esa iniciativa de tener más espacio dedicado al peatón y hacerlo más agradable. Bueno, va dentro de la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿no? La EDUSI, ¿no? Para la cual Benalmádena consiguió 10 millones de euros en fondos europeos, ¿no? Ya estamos presentando otros planes estratégicos para concurrir a más fondos europeos, ¿no? Y además creo que tenemos en el Ayuntamiento de Benalmádena un personal bastante bien formado, que ya, digamos, está casi a la cabeza en lo que a captación de fondos europeos se refiere, ¿no? Si lo comparamos con otros ayuntamientos, ¿no? Estamos concurriendo a todos los fondos que están saliendo, tenemos ya una cierta experiencia, ¿no? Tan solo puedo equiparar al Ayuntamiento de Málaga, que en su día, cuando hizo toda la revitalización del Soho, de Calle Lario, de los alrededores del centro, ¿no? Que concurrió también a fondos europeos, entonces solo podían concurrir las ciudades que tenían más de 100.000 habitantes, con lo cual nos quedábamos fuera, y tuvieron que generar una tradición y una experiencia, ¿no? Para poder concurrir, recibir estos fondos y poder justificarlos, ¿no? No son fondos fáciles de gestionar, ¿no? Benalmádena ya está en esa senda también, ¿no? En la de aspirar a fondos europeos, el gestionarlos y el poder justificarlos, ¿no? Entonces, este verano hemos estado trabajando incansablemente en multitud de proyectos, ¿no? Y cualquier ciudadano o ciudadana que quiera hoy entrar, o cualquier empresa, ¿no? En el perfil del contratante del Ayuntamiento de Benalmádena verá que tenemos un gran número de licitaciones puestas en marcha, ¿no? Desde el cerramiento del Parque Albaitar, el embovedado del Arroyo, tenemos también las redacciones de los proyectos de la Avenida García Lorca, de la acera de Gamonal, planes de asfaltado, los EDUSI, la redacción de los proyectos, la Avenida de Alay y, por supuesto, este corredor verde, ¿no? Este corredor verde que lo que tiene que conectar es el Camino del Prado con la Avenida García Lorca, ¿no? Hoy por hoy, si conocéis esa zona, que es la zona del entorno del edificio Innova, resulta que dar un rodeo enorme para llegar a la biblioteca desde el centro de Arroyo de la Miel, ¿no? Con esta actuación lo que permitimos es acortar casi en 10 minutos y además hacerlo por un paseo de sombra, con unos eucaliptos que llevan ahí plantados más de 50 años, conseguimos llegar a la biblioteca ahorrando bastante tiempo y en un paseo bastante más agradable, ¿no? Además de permitir que haya permeabilidad entre Camino del Prado y la propia García Lorca, ¿no? Y permitir el acceso al edificio Innova por otro lugar de los que tiene habitualmente, ¿no? Con esto, quiero decir, no podemos tener un discurso de sostenibilidad, de medio ambiente, de incitar a los hábitos de vida saludable, a pasear, si no estamos de alguna forma facilitando al peatón que pueda alcanzar o llegar a los lugares que tenga previsto en el menor tiempo posible por paseos de sombra y en el paseo más agradable posible, ¿no? Esto se va a poner en marcha, si no me equivoco, a principios del 2022 comenzarán las obras. Ahora se están recogiendo las ofertas, ya está el proyecto redactado. Es verdad que la administración nos hemos convertido, no solo Benalmádena, sino yo creo que todos los ayuntamientos, ¿no? Desde que se planifica un proyecto, se redacta, se saca a licitar y se ejecuta, pueden transcurrir 2 años y medio tranquilamente. En esto llevamos trabajando ya bastante tiempo y ahora se están recogiendo las ofertas para ejecutar la obra. Yo entiendo que para mediados de octubre, noviembre se puedan empezar las obras, si ya se ha finalizado el proceso de licitación, y a partir de ahí, pues quizá para final de año o para primero del año próximo podamos tener ya terminada esa obra, ¿no? Esa actuación, ¿no? O sea que para el verano que viene vamos sí, más sí, o sí. menos, ¿no? Igual que pretendemos antes del verano que viene acometer lo que es la reordenación al tráfico y la reordenación en cuanto a espacios para el peatón, zonas verdes, etcétera, de la avenida García Lorca, ¿no? Que es otra de las actuaciones que tenemos previstas, que es una avenida que no se ha tocado, lo único que se ha hecho es asfaltar en los últimos 20 años y además se ha asfaltado con este gobierno. De ese tiempo hacia atrás no había absolutamente nada hecho en la avenida García Lorca. Tenemos los acerados de hace 25 años todavía, ¿no? Y algo que no ha cambiado, bueno, sí ha cambiado, pero seguimos hablando de ello, es la avenida Antonio Machado. Sí. ¿En qué momento nos encontramos? Cuando nos fuimos en el mes de julio estábamos haciendo pruebas de qué iba a ocurrir con el tema de aparcamiento, de un solo carril. ¿En qué momento estamos? Porque sigue habiendo mucha polémica en torno a esta avenida, alcalde. Sí, yo entiendo, a ver, cualquier tipo de actuación que cambie los hábitos de nuestro día a día genera molestias, ¿no? Y si son actuaciones relativas al tráfico, pues generan mucha ansiedad, ¿no? Y entiendo el descontento, ¿no? Hemos estado hablando con algunas de las comunidades de propietarios, ya le hemos ido enseñando el proyecto, ¿no? Es verdad que había que tomar algunas medidas correctoras y se van a tomar algunas más que no hemos podido tomar este verano, porque este verano no queríamos tocar más nada para no complicar más la situación, y lo que se está tratando de hacer en la avenida Antonio Machado es lo mismo a lo que están concurriendo otro tipo de ciudades modernas, ¿no? Es aprovechar el progreso y el impulso de los tiempos actuales, donde se premia
a las ciudades que apuestan por la movilidad, por la sostenibilidad, por los espacios verdes, para el peatón, aprovecharlo para Benalmádena, ¿no? Y para conseguir transformar pues un entorno que necesita de una revitalización económica, ¿no? Muchas veces lo he dicho, Antonio Machado no ha tenido actuaciones de calado desde hace 40 años, ¿no? Muchos de los locales comerciales han perdido su valor porque no es un lugar atractivo en que la gente quiera ir o pasear, ¿no? Y hablamos de que una ciudad como Benalmádena, en su entorno, en la costa, que es nuestro núcleo, que genera toda la riqueza, todo el empleo, se encuentra en esa situación, creo que no era de recibo, ¿no? Por eso, cuando nosotros entramos en el año 2015, lo que hicimos fue tomar la bandera de lo que ya había estado liderando Paloma García como alcaldesa. Lo que ocurre es que nosotros lo hicimos además desde la participación ciudadana, ¿no? Y concurrimos a los fondos europeos, hablamos con todo el sector hotelero, con los vecinos del entorno, con comunidades de propietarios, con agentes sociales, y se desarrolló un proyecto de ciudad de qué es lo que queríamos para Antonio Machado, ¿no? Y a partir de ahí se concurre a fondos europeos y se consiguen las ayudas, ¿no? Unas ayudas además finalistas que tampoco permiten muchos cambios, ¿no? Y unas ayudas que van a transformar y revitalizar nuestro núcleo más importante. Y cuando me refiero al más importante no me refiero donde más gente vive, pero sí el que genera toda la actividad económica importante que tenemos en el municipio. Hemos empezado la entrevista hablando de lo que genera el turismo, ¿no? Tanto para el empleo, como para la riqueza, como para la prosperidad de Benalmádena. Es que Antonio Machado es, digamos, el motor económico de Benalmádena en su conjunto, ¿no? Y si no hacemos inversiones en Antonio Machado, llegará un día en el que nos quedaremos atrás de cualquier tipo de propuesta de crecimiento como ciudad, ¿no? Y creo que es el momento de subirse al carro que se están subiendo otras ciudades, ¿no? Ya lo hizo Torremolinos la legislatura pasada, peatonalizando el centro, y también era dramático, ¿no? Cuando había que cambiar de hábitos, ¿no? Y la gente que solía pasar por ahí, los que íbamos a Hacienda y los que no encontramos aparcamiento, pero sin embargo 5 o 6 años después resulta que está totalmente revitalizado, está ganando vida, está creciendo Torremolinos, ¿no? Y eso al final genera riqueza para sus vecinos, ¿no? Pero Málaga ocurrió algo parecido, ¿no? Cuando Calle Larios, cuando Carretera de Cádiz, ¿no? Hace unos días leía Fuengirola igual, en el centro, Fuengirola, yo que he trabajado 18 años en el centro de Fuengirola, recuerdo cuando en el Paseo Marítimo nos impusieron la zona azul. Yo trabajaba en una oficina cerca del Paseo Marítimo y nos impusieron la zona azul, empezaron a quitarnos aparcamientos y es verdad que todos pues nos enfadábamos, ¿no? Y nos causaba frustración, ¿no? Hoy, 15 años después, resulta que es uno de los lugares donde no puedes comprar un local comercial o donde todo el mundo quiere ir a pasear, ¿no? Porque no hay coches, porque es un lugar amable, porque hay espacio para el peatón, la nueva movilidad sí lo pide, ¿no? El patinete, la bici eléctrica, ¿no? Y en definitiva la ciudad, digamos que florece y se revitaliza, ¿no? Y eso es lo que queremos para Benalmádena, no queremos otra cosa, ¿no? Yo creo que a muchos alcaldes o a la alcaldesa en su día en Benalmádena se le podría criticar por multitud de razones, pero a nosotros se nos está criticando por hacer cosas, no se nos está criticando por permanecer sin movernos. Lo fácil, lo cómodo es no hacer absolutamente nada, pero creo, y así me lo pedían los vecinos y así me lo pidieron en su día los hoteleros y los propietarios de locales comerciales y los restauradores del entorno, que Antonio Machado necesitaba una transformación. Y fijaros que el otro día, hablando ya con algunos responsables, algunos representantes de la oposición, me decían, no con el señor Lara, ¿no? Con el cual no se puede hablar porque su actitud frente a este proyecto es algo que nos tiene a todos sorprendidos, ¿no? Pero con otros compañeros de la oposición me decían, no, si hay que tomar alguna actuación. Y es verdad que de Sunset Beach hasta Carvajal, que también fue una medida muy cuestionada cuando se hizo, pues es verdad que solo puede haber 2 carriles y que eso ha mejorado mucho la movilidad y la convivencia del entorno, ¿no? Y quizás desde Sunset Beach hasta el puerto deportivo, pues también hay que tener zonas con un carril, pero hay que dejar otras con 2 carriles. Entonces, al final llegaban a admitir de alguna forma más o menos que estaban de acuerdo en que algo había que hacer, ¿no? Lo que sí que me parece extraño o raro es decir, bueno, pues este tramo con 2 carriles y el siguiente con 1, ¿no? Y el siguiente otra vez con 2. Eso es muy complicado hacer, ¿no? Entonces, vamos a tener paciencia. Yo siempre pido confianza a la ciudadanía. No podemos fiar el crecimiento y la prosperidad de Benalmádena a una prueba de 2 meses en pleno verano, en el verano además donde más coches han venido a la ciudad, ¿no? Entonces la prueba tiene que mantenerse en el tiempo para comprobar cómo funciona. Ahora vamos a tomar una serie de medidas correctoras que van a significar la creación en principio de 5 rotondas, ¿no? Porque entendemos que un ciudadano que entre en la rotonda de los Molinillos y se dirija al Hotel La Roca no puede ir a dar la vuelta a la Plaza Solimar, ¿no? A la rotonda de Solimar, ¿no? Tiene que poder salir antes de esa vía, ¿no? Y lo ideal es que haya una rotonda, pues a lo mejor tiene que estar
justo enfrente de la avenida del Hotel La Roca, ¿no? O justo enfrente de la avenida o de la calle San Fermín, ¿no? Y habrá que hacer distintas actuaciones que nos permitan de alguna forma redirigir el tráfico, que es lo que decía el proyecto EDUSI y el plan de movilidad, de forma que podamos sostener y haya... Pero para ello hay que hacer pruebas. Nosotros cuando recibimos el plan de movilidad que se hizo para el EDUSI, y con todos los informes que tenemos, tanto de policía local como de vías y obras, nos decían que la vía aguantaba, y de hecho está aguantando durante los meses. Sí es verdad que a lo mejor los semáforos ya no son tan necesarios como eran antes, ¿no? Porque antes es verdad que los coches iban a una velocidad y ahora van a bastante menos, ¿no? Bueno, pues vamos a quitar los semáforos, ¿no? Sí es verdad que antes a lo mejor una rotonda como la de Telefónica no tenía sentido cuando había 2 carriles en cada dirección, ¿no? Ahora sí tiene sentido quizás, ¿no? No la de Telefónica, pero sí un tipo de rotonda que permita evacuar vehículos, ¿no? Lo que quiero decir es que estamos trabajando, vamos a redirigir el tráfico en alguna de las avenidas, ¿no? Vamos a cambiar... Pero si no hacemos eso, si no nos adaptamos ahora, si no probamos, no podremos saber si va a funcionar o no, ¿no? Y luego las ciudades modernas van precisamente en esa línea. Vamos a fomentar el transporte público. Ya he anunciado que para final de año, primero de 2022, el transporte público en Benalmádena será gratuito en la línea urbana para los empadronados, ya lo hemos dicho, ¿no? Esa gratuidad del transporte público va a generar una demanda, y si esa demanda aumenta, pues pondremos una oferta acorde a esa demanda, ¿no? Pero hoy día seguir aumentando el número de líneas, seguir aumentando el número de paradas cuando no hay gente que coja el autobús, supone un coste enorme para el ayuntamiento. Entonces tiene que ir todo de la mano, ¿no? La oferta y la demanda nos permitirán llegar al equilibrio que queremos dentro del transporte público, ¿no? Y luego es verdad que, y la propia ley de cambio climático que se aprobó hace poco en el Parlamento de la Nación, ya habla de zonas descontaminadas, ¿no? Donde hay que bajar la huella de carbono y donde va a estar prohibido, quizá en el año 2023, la entrada de vehículos con diésel, ¿no? Eso puede ocurrir, a lo mejor en el entorno de Antonio Machado. ¿Qué necesitamos? Una directriz europea que diga, ya no pueden circular los coches con diésel, ¿no? Y entonces nos ponemos a cometer las obras que necesita Benalmádena. ¿Será mejor empezar antes a planificar cómo queremos que sea nuestra ciudad? Porque quiero recordar que Benalmádena es una ciudad que hemos heredado una mala planificación, ¿no? En Benalmádena no existe un punto limpio, porque nadie quiere un punto limpio en la puerta de su casa, ¿no? Y cuando lo intentamos hacer, pues un grupo de vecinos se quejaron, ¿no? Es que un punto limpio tiene que estar en un polígono industrial. Totalmente de acuerdo. ¿Dónde está el polígono industrial que nos permite hacer un punto limpio? Porque tenemos un polígono industrial donde además conviven viviendas con actividades industriales y empresariales, ¿no? Es que la planificación que ha tenido nuestra ciudad viene mal desde los tiempos del alcalde Enrique Bolín, y eso ahora hay que ir poco a poco cambiándolo, ¿no? Lo de las infraviviendas. En Benalmádena hubo la posibilidad de montar una estación de ITV, tampoco la tenemos, se la llevó Mijas, porque también un grupo de vecinos consideraba que era perjudicial para su entorno. Lo ideal en el polígono, bueno, pues o vamos ya tomando decisiones que a veces pueden ser controvertidas y generar cierta polémica, porque es verdad que en el corto plazo los atascos son un problema para todos, pero vamos a pensar en el medio y en el largo plazo. Vamos a planificar la ciudad que queremos, ¿no? Y creo que el equipo de gobierno al que represento tiene clarísimo cuál es el modelo de ciudad que tenemos. Otros lo que hacen es quejarse, no proponen absolutamente nada, ni alternativa, ni modelo de ciudad, ni respuesta, ni nada parecido. Nosotros lo tenemos claro. Entonces lo que le pido a la ciudadanía, de verdad, es paciencia, porque vamos a solucionar los problemas de tráfico, y confianza, porque al final lo que vamos a hacer o lo que estamos haciendo es lo mismo que están haciendo las grandes ciudades, y no le ha ido mal a ninguna de esas grandes ciudades. Al contrario, todas las ciudades que se han transformado al final han funcionado mejor que antes de la transformación. Alcalde, enseguida quiero que escuche miembros de la plataforma que están intentando que se retome la idea de otra forma, precisamente en Antonio Machado, pero mañana hay una manifestación convocada por esta plataforma para protestar precisamente por esta única vía en Antonio Machado. Bueno, la gente tiene derecho a manifestarse, Dios nos libre, estamos en una democracia, por supuesto, claro que sí, pero quiero insistir, nosotros no hemos engañado a nadie. En el año 2017 se aprobó en pleno la estrategia EDUSI, se aprobó por unanimidad de todas las fuerzas políticas, incluso el señor Lara votó a favor, aunque cada día que está en contra. Se hicieron muchas mesas sectoriales, que estos días he estado poniendo enlace a todas aquellas mesas sectoriales y fotografías del momento donde participó muchísima gente, o sea, aquí ha habido participación ciudadana, y nos presentamos a un programa electoral en el año 2019 con el compromiso de revitalizar, y además así venía claramente explicitado en nuestro programa, Antonio Machado.
no hemos engañado a nadie, ¿no? Esa es precisamente alguna de las cuestiones que mantiene la plataforma, con la que he estado hablando en estos días, de que no se ha comunicado a los vecinos lo que se iba a hacer, qué cosas que se han dicho en el pleno finalmente no se ha llevado, es lo contrario. Pues claro que se ha comunicado. Esto lo que ocurre es como cuando se van a hacer una obra en una comunidad de propietarios. Haces la reunión, invitas a los vecinos, la mitad de los vecinos no aparecen, pero cuando comienzan las obras todo el mundo se queja, ¿no? Es que nadie nos ha dicho nada. Bueno, es que hay que ir a las reuniones de comunidad, es que hay que informarse, es que hay que leer, ¿no? Entonces, cuando en su día pusimos las asambleas vecinales y que además fueron bastante concurridas... ¿Esto fue cuándo? Esto fue en el año 2016, 2017. 2016-2017. Aquí no hay nada. Y en el año 2015 presentamos la estrategia, que el señor Lara estaba sentado además a mi lado, ¿no? Que aquí no se ha engañado a nadie, ¿no? Pero es que además cuando nos presentamos a las elecciones en el año 2019 con un programa claro y transparente, en el programa del Partido Socialista hablaba de la transformación de Antonio Machado, que es que no hemos engañado absolutamente a nadie, que era lo que estaba previsto, ¿no? Y además obtuvimos el respaldo mayoritario de los vecinos y vecinas de Benalmádena. Ahora, yo puedo entender que, aun estando de acuerdo con el fondo, pues no nos han gustado las formas, ¿no? Porque es verdad que la prueba no había que haberla hecha en verano, o que la prueba había que haber buscado primero el transporte gratuito en lugar de hacerlo después, en fin, hay muchas formas de acometer este tipo de acciones y a lo mejor pues nos hemos equivocado en tono del mea culpa, el mío y el de mi gobierno, pero eso es una cosa, no estar de acuerdo con la forma, y otra cosa es con el fondo. Yo, por lo que he escuchado de la plataforma, es que no está de acuerdo con el fondo, es que no quiere que se le quite un carril, ¿no? Sí. Ni que se reduzca el tráfico, ¿no? Entonces, eso no es lo que se ha hablado. Entonces, bueno, tienen el derecho a manifestarse, habrá que saber cuántas de esas personas se manifiestan por el fondo y cuántas por las formas, ¿no? Y luego cuántas de esas personas que van a manifestarse no tienen un interés distinto del de quejarse por el carril. Y hablo de partidos políticos, ¿no? O hablo de personas que yo sé que no viven, porque además, al final aquí nos conocemos prácticamente todos, ¿no? Yo el otro día, desde mi gabinete, trataron de llamar a la presidenta de la plataforma para hablar con ella, para explicarles el proyecto y para intercambiar impresiones, y no se han dignado a recibirnos. Decían que no tenían intención y que agradecían mucho la llamada, pero que no querían reunirse con nosotros. Ellos lo niegan. O sea, la persona con la que yo hablé concretamente me dice que eso no es cierto, que el ayuntamiento no se ha puesto en contacto con la plataforma para nada. ¿Y por qué iba a mentir yo? Pero además, lo primero que tiene que hacer la plataforma es remitir un escrito al ayuntamiento de Benalmádena, cosa que no han hecho. Nosotros nos enteramos de la plataforma por las redes sociales, ¿vale? Pero es que incluso sin haber recibido ningún escrito, alguien de mi gabinete las llama a la presidenta y le dice: mire usted, el alcalde quiere reunirse con usted, para tal. No, le agradezco la intención, el interés y tal, pero no nos vamos a reunir. Yo paralelamente... A mí me gustaría, alcalde, ya que estamos aquí públicamente, que es una televisión en la que todo el mundo tiene cabida, que también quiero decirlo, todo el mundo tiene cabida y todo el mundo puede dar su opinión, y por supuesto los ciudadanos de Benalmádena, siempre lo decimos en este programa. Me gustaría que yo ofrezco estas cámaras para que el alcalde directamente se dirija a la plataforma y le diga que si quieren reunir con el ayuntamiento, no, pero si tienen las puertas abiertas. Si es que ya los hemos llamado, yo no quiero convertir esto en un salame deluxe, ¿no? Me dijiste o me dijeron o no, se le ha llamado para una reunión y no han querido reunirse con nosotros, para empezar, ¿vale? Lo han declinado. O sea, que el ayuntamiento está abierto a totalmente, sí, pero para todos los vecinos. De hecho, nos hemos estado reuniendo paralelamente con distintas comunidades de propietarios que están afectadas, ¿no? Tanto en Torrequebrada, como en Nueva Torrequebrada, como en Torremuelle, ¿no? Y algunas pues han mostrado más descontento, más rechazo, y otras han entendido el proyecto, ¿no? Y cuando han entendido el proyecto se han quedado al margen, ¿no? Puedo entender y comparto algunas de las críticas y entono el mea culpa y empatizo con lo que es estar todo el día en el coche y los problemas cuando te encuentras un atasco y tal, pero resta legitimidad que haya gente sumándose a echar gasolina, precisamente a los partidos políticos o este tipo de personas que están alrededor. Por eso digo que bueno, claro, se pueden manifestar, evidentemente, es democracia, pero igual de democrático es ir a votar, ¿eh? Y cuando la gente va a votar y ejerce su derecho, vota un proyecto político, y a nosotros nos votaron un proyecto político. Y con esto no quiere decir que seamos tercos y que no vayamos a cambiar de opinión, pero entiendo que las cosas al menos hay que probarlas, ¿no? Y luego cuando las probemos y cuando veamos con todos los informes que efectivamente es inviable y que eso no tiene futuro, no tiene salida, pues evidentemente si eso ocurre habrá que recapacitar, ¿no? No somos suicidas ni queremos imponer nada a nadie, ¿no? Pero tenemos que cumplir con el compromiso de las urnas, y el compromiso de las urnas nos habilitaba para cometer esa transformación de Antonio Machado. Alcalde, por si me parece, vamos a escuchar a los miembros de la plataforma que está en contra de este carril único en Antonio Machado, y bueno, y enseguida pues el alcalde responde a estas personas.
Es un problema muy grande, que no solamente con la avenida Antonio Machado, porque es un proyecto que remonta hasta hace 5 años, que empezó el ayuntamiento en reducir carriles en la otra parte, desde el Flat Hotel hasta Carvajal, aislando por completo todas las mancomunidades que estaban ahí. Lo que han hecho con la reducción de estos carriles ha sido empeorar las cosas, no solamente de los que vivimos en aquellas mancomunidades, pero del resto del municipio, porque lo que ha pasado es que ya es una calle bastante transitada y la reducción de carriles ha hecho que la gente no dejase de tomar el coche, pero que los coches pues se amontonasen. Ahora empiezan los colegios, la gente no va a poder llegar ni a los colegios a llevar a sus hijos sin pasar por esta carretera, que es una de las pocas que tenemos en este municipio. Si a mí me dijesen que esto pues es como Barcelona o Madrid, que tiene muchas calles, pues todavía podemos aceptar no tomar esta carretera y tomar otra, pero es que no tenemos otra. Tenemos esta y 4 calles más que hay aquí en el municipio. A mí me gustaría recalcar el tema de la participación ciudadana, que no se ha tenido en cuenta y que además en los documentos del proyecto EDUSI lo pone como uno de los requisitos. Y además yo creo que es de lógica que en proyectos de tal calibre y en el que además pues se manejan una cantidad de dinero bastante grande, pues se tenga en cuenta la opinión de los vecinos, sobre todo porque después son los que van a tener que convivir, somos los que vamos a tener que convivir con estas medidas que al final pues acaban afectando a la calidad de vida. Bueno, pues ahí teníamos, alcalde, 2 versiones en la que una habla de que el tener el carril único es como casi una locura, porque esta es la única vía que tenemos para llevar nuestros niños al colegio que empiezan ahora, decía uno de los miembros, que tenemos pocas vías por donde movernos. Y por otro lado, este último hablaba sobre la participación, que no se le ha preguntado a los vecinos. Bueno, de la participación yo creo que lo he visto en mis redes sociales, además estos días, las fotos de todas las personas que participaron. Yo creo que eso sobra responder, porque además ha habido mucha participación, ¿no?, para el EDUSI, ¿no? Y luego respecto a lo que dicen el representante de la plataforma, pues es lícito, es una opinión, ¿no? De hecho fue en el año 2017 cuando quitamos los 2 carriles, ¿no? Y fíjate que se quitaron los carriles, el representante dice o sigue diciendo que está descontento con aquella medida, pero la realidad es que cuando nos presentamos a las elecciones, precisamente en las mesas electorales de todo aquel entorno tuvimos un respaldo mayoritario, y cuando preguntas a las comunidades de propietarios precisamente de ese entorno, la mayoría de la gente está contenta, ¿no?, con aquella medida, ¿no? Y se le pregunta ya a la gente de los chiringuitos, de los hoteles, están encantadísimos, ¿no?, de que haya más aparcamientos y de que hayamos limitado la velocidad, ¿no? Y todavía está pendiente la transformación, porque es verdad que se sacó un proyecto para hacer un carril bici y reordenar los aparcamientos, pero que se quedó desierto porque la empresa que finalmente tenía que concurrir no decía que no le salían los números para hacer la obra, ¿no? Pero que se está retomando, ¿no? Pero quiero decir, tiene la opinión de unos representantes de una plataforma frente a la mayoría social de Benalmádena, que en su día refrendó en las urnas el proyecto de eliminación de carriles, ¿no? ¿A quién le damos la razón? Yo entiendo que en democracia tenemos que guiarnos por el resultado de las urnas, ¿no?, por el mandato de los ciudadanos en unas elecciones, ¿no? Y en este caso en concreto pues nos daba la razón. En el caso del Sunset Beach hasta el puerto deportivo, pues imagino que cuando llegue las siguientes elecciones nos dará la razón, ¿no? Vamos a intentar, evidentemente no queremos suicidarnos, queremos resolver el problema, ¿no? Pero también la plataforma tiene que escuchar, y la plataforma ni siquiera ha pedido una reunión con el ayuntamiento para saber lo que se está haciendo ahí, ¿no? Al contrario, han querido sentarse con nosotros, pero es que ni siquiera han dejado que pase un tiempo prudencial para saber si la prueba funciona o no. Es que desde las primeras semanas estaban diciendo que eso no funcionaba, y a veces da la sensación de que es una pataleta más que otra cosa, ¿no? No funciona, que lo restauren. Bueno, y vamos a fiar el crecimiento de nuestra ciudad, la prosperidad, a 2 o 3 semanas o a 2 meses de verano. Habrá que hacer una prueba en el tiempo para saber si funciona. Pues a eso es lo que me refiero, ¿no? Entonces entiendo y les pido disculpas porque nadie quiere estar en la carretera cuando tiene que desplazarse, pero también es cierto que tenemos que adaptar nuestras ciudades para que los peatones ganen protagonismo, y eso está ocurriendo, y esa es la filosofía que tienen en marcha todas las administraciones, la Unión Europea y todos los organismos internacionales, ¿no? Entonces, vamos, lo que no vale es coger el coche para ir a comprar una barra de pan. Claro. Eso es lo que no se puede hacer. No, que si quiere venir desde Fuengirola la gente, pues lo haga también por la autovía. Bueno, evidentemente, ¿no? Ya utilizar, porque además ese es el informe de la policía local que tenemos, ¿no?, que decía que el 70% del tráfico
que pasaba por esa vía eran de vecinos que iban de Fuengirola a Torremolinos, de Torremolinos a Fuengirola, que me parece bien que lo utilicen, claro. Pero si quieres utilizar una vía que está en el centro de un municipio importante como es Benalmádena, donde además tenemos nuestro corazón y nuestra industria turística, pues que sepas que te vas a encontrar paso de cebra, rotonda, límites de velocidad y semáforos. Eso es lo que te vas a encontrar, y tráfico. ¿Qué quieres evitar eso? Pues coge la autovía. Yo creo que es lo razonable, ¿no? Lo que nadie ahora le entra en su cabeza es que porque podíamos ser, ¿para qué queremos la circunvalación de Málaga, por ejemplo, ¿no? Podíamos cortar camino si hacemos una gran autovía que cruce el centro de Málaga, ¿no? Pero a nadie se le ocurre pensar eso ahora mismo, ¿verdad? El centro de la ciudad debe ser para los peatones, ¿no? Para revitalizarlo, ¿no? Para el crecimiento de la ciudad, ¿no? Y quien quiera usar el coche para desplazarse pues tendrá que usar por las vías alternativas, ¿no? Y eso es lo que pretendemos en Benalmádena, nada diferente de lo que se hace en otras ciudades, ¿no? Está claro que esto es una prueba, que lo hemos dicho en muchas ocasiones, y que, como dice el alcalde, también hay que tener un poquito de paciencia hasta ver cuál es el resultado de todas estas pruebas, y que quizás el momento no ha sido el más adecuado porque hemos tenido una cantidad de coches y claro. Hemos elegido el peor momento. Ahí sí puedo aceptar la crítica, ¿no? Pero también dentro del gobierno municipal había quien pensaba, y tiene su derecho de pensarlo y es legítimo, de que la prueba había que hacerla en el peor de los momentos. Claro, también. Para saber si la vía podía responder o no a un momento de mucha dificultad. Bueno, nos equivocamos, quizá había que haberlo hecho en septiembre, pero ya está, ya no vamos a mirar hacia atrás, ¿no? Ya está hecho. ¿Hemos hecho un balance, alcalde, del momento en que más caravana ha habido, cuánto tiempo ha sido? No sé, si tenéis algo hecho en porque precisamente como estamos diciendo, se ha hecho la prueba en el momento que más coche ha habido en Benalmádena y en toda la Costa del Sol, en un año, en un verano, porque todo el mundo se ha desplazado, mucha gente se ha desplazado en coche este año. Sí, tenemos unos datos que dicen que el peor momento de la vía durante los meses de verano, pero para que os fijéis, había atascos, solía haber tráfico denso cualquier día a partir de las 12, desde las 12 hasta las 1:30 más o menos, que además es una hora muy turística, ¿no? Porque es cuando la gente se levanta y coge el coche, y por la tarde cuando acababa la playa, de 7 a 9:30 más o menos, ¿no? El resto del día la vía ha funcionado con cierta normalidad. ¿Y qué tiempo ha sido más o menos de caravana? Por entender un poco esta reclamación. Mira, yo el otro día hacía una prueba y desde los boliches hasta el Castillo Sojail, en pleno verano se tardaban 45 minutos. En el centro de Fuengirola, ¿no? Y voy a decir que en Benalmádena pues posiblemente igual, desde la Yuca hasta el puerto deportivo, 35-40 minutos, un día de mucho tráfico, a un momento concreto podía ocurrir, ¿no? Y es verdad que agota con la paciencia de cualquiera, pero eso pasa en Málaga, pasa en Fuengirola, pasa en Torremolinos y pasa en Benalmádena, ¿no? Y con esto no quiero que sea consuelo, ¿no? Vamos a intentar buscar medidas correctoras, ¿no? Pero que lo que se pretende es mucho más grande que el drama que supone quitar un carril, ¿no? Que lo que pretendemos para Benalmádena es un proyecto tan ambicioso y grande que debería de tener al menos la comprensión de la ciudadanía, ¿no? Y luego, si vemos que a pesar de ello la ciudadanía no lo quiere, pues se da marcha atrás, se ponen los 2 carriles en todo el ancho de la vía de punta a punta, pero en el tiempo nos arrepentiremos, estoy seguro, ¿eh? Pues casi todas las ciudades caminan para ese lugar, pero bueno, vamos a seguir viendo y vamos a seguir probando a ver qué tal van las cosas. Hablamos ya de otro tema, alcalde, porque también está en marcha ese plan de asfaltado que estamos realizando en este año y que tiene nuevos lugares. Bueno, pues fíjate, creo que son ya 5 planes de asfaltado lo que hemos puesto en marcha en los últimos 6 años, hablamos de que hasta ahora se han asfaltado aproximadamente 70 kilómetros lineales de calles y avenidas en la ciudad, ¿no? Y que ha supuesto una inversión superior a los 4 millones de euros, ¿no? Y ahora estamos licitando un nuevo plan de asfaltado para 2021, que supone una inversión aproximada de 1 millón de euros, ¿no? Y que va a suponer otros 17 kilómetros lineales de calles y avenidas, ¿no? Y esta vez la vamos a asfaltar en urbanizaciones, ¿no? Tenemos un compromiso con las urbanizaciones, con las entidades urbanísticas, con las mancomunidades, ¿no? Porque siempre han sido las agraviadas, ¿no? Un poco porque tienen que hacer su conservación, su deber de mantenimiento, ¿no? Así está explicitado en la LOUA, nosotros no hemos inventado absolutamente nada, ¿no? Y lo que queremos es colaborar con esas entidades urbanísticas, pues asfaltando sus calles principales y aquellos lugares que hacía bastante tiempo que no se asfaltaban, ¿no? Y con esto pretendemos, como siempre digo, cada año sacar un número indeterminado
metros lineales de asfaltado para poco a poco, a la vuelta, en 10 años, tener toda la ciudad asfaltada y empezar de nuevo a asfaltar, ¿no? Lo que no puede ser es lo que había ocurrido cuando llegamos a la alcaldía, ¿no? En el año 2015, ¿no? Que durante una década no se había echado una sola gota de alquitrán en el municipio, ¿no? Por eso yo creo que los vecinos pueden comprobar cuando van con sus coches que Benalmádena se encuentra perfectamente asfaltada, ¿no? En la mayoría de sus lugares, ¿no? Y luego ya surge un poco ahí también, pues, vecinos que se quejan, ¿no? De mi calle siempre se ha quedado atrás, o bueno, estamos tratando de asfaltar todo, pero todo a la vez no se puede hacer, ¿no? Claro. Y también hay que priorizar en aquellas vías que más tráfico soportan, ¿no? Así que paciencia, vamos a intentar de asfaltar todas las calles posibles. Para 2022 ya he previsto otro plan de asfaltado y ya estamos trabajando en la redacción del proyecto del plan de asfaltado 2023-2024. Nosotros no paramos, ¿no? Tenemos la maquinaria puesta en marcha y creo que Benalmádena ha conseguido una dinámica, ¿no? Finalmente de inversión importante. Y creo que la ciudad lo está notando en esa prosperidad, ¿no? Podemos adelantar dónde van a ser los próximos planes de asfaltado para que los vecinos que nos Bueno, estén viendo digan, ¡ay, que vienen ya para mi calle! Ahora, el que se va a poner en marcha antes de final de año, pues será algunas avenidas de Sant'Angelo Norte, de Sant'Angelo Este, de Veracruz, de Monte Alto, de Torrequebrada, de Nueva Torrequebrada, de Torremuelle, y algunas vías con algunos compromisos que tenemos en algunas propiedades, en algunas comunidades de propietarios, ¿no? La idea, como he dicho, es tratar poco a poco de que todo lo que es el mantenimiento de nuestros viarios públicos se encuentre al día en la ciudad, ¿no? En cuanto a la renovación de la LAI, que también andaba por ahí la cosa, ¿cómo está eso? Fijaros, hablamos también, eso es una de las cosas que me chocó mucho de la plataforma, ¿no? Porque ya no era solo restaurar el carril, ¿no? Que se había quitado, ¿no? Ya es que tampoco querían que se hiciera la obra de la avenida Dalai, porque la avenida Dalai también hay una reordenación al tráfico, ¿no? Y creo que nuestro puerto deportivo se merece una entrada digna, ¿no? Una entrada solemne, ¿no? Para lo que siempre ha sido la gran marina, ¿no? Del sur de Europa, ¿no? Hablamos de una avenida Dalai que lleva 20 años en la que no se ha puesto un solo céntimo de euro de dinero público, ¿no? Y creo que hay que adaptarlo a las actuales circunstancias, ¿no? Que en algunos tramos ni siquiera tiene acerado para que los peatones puedan bajar al puerto deportivo desde la Plaza Solimar, ¿no? Y podía escuchar estos días como alguien de la plataforma decía en contra del carril único y de las obras de avenida Dalai, y mira, es que entonces ¿qué hacemos? Alguien te me decía, no, estamos en contra de la avenida de García Lorca. Pero yo entiendo que las obras son molestas, ¿no? Pero hay que una ciudad que se siente viva, donde está creciendo la economía, la prosperidad, tiene que renovarse, tiene que transformarse, no podemos quedarnos parados, ¿no? Los vecinos tienen que asumir, todos los vecinos tenemos que asumir esas cosas, porque si no, no prosperamos. Claro, efectivamente, pero es que además cuando llegamos en el año 2015 lo que nos encontramos fue una ciudad paralizada, ¿no? Y ahora muchos me dicen, pues fíjate, Fuengirola cómo ha crecido, o Alhaurín, o Torremolinos, el cambio que ha pegado. Claro, pero es que en Benalmádena cuesta más sacar determinados proyectos, ¿no? Ahora que lo estamos sacando y que estamos en marcha, vamos a aprovechar, ¿no? Hablamos de la avenida Dalai, de una inversión de casi 3 millones de euros, ¿no? También va incluida en los fondos EDUSI, al igual que la Plaza Olé, que es otra obra que se va a empezar también antes de final de año, ¿no? La remodelación de toda la Plaza Olé, ¿no? Para tratar de dar un dinamismo económico y social al entorno, ¿no? Buscando la cohesión, ¿no? La convergencia entre barrios, ¿no? Y además que es el motor económico de Benalmádena Costa, pues que sea un lugar que se revitalice económicamente. Y a la vez que hacemos eso, tratamos de quitar vehículos que estén circulando por la avenida, o tratar de calmar el tráfico, ¿no? De reducir la huella de carbono, porque además es lo que permite revitalizar los entornos y además estás ayudando a la sostenibilidad, ¿no? Precisamente del medio, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer. La obra, la idea es que empiece antes de final de año, hablamos de casi 10 meses de obra, posiblemente la licitación se acorten los plazos, ¿no? Y una vez esté terminada, os puedo garantizar que la entrada al puerto va a ser una entrada acorde a lo que el puerto necesita, ¿no? Y ya estamos trabajando también en cómo queremos que sea el puerto deportivo, ¿no? Ahora precisamente, mira, me acabo de acordar Puerto Banús, ¿no? ¿Quién no recuerda en Puerto Banús cuando los vehículos entraban casi hasta el muelle, ¿no? Sí. Y ya hoy por hoy no puedes entrar a Puerto Banús. Si quieres ir a Puerto Banús tienes que dejar tu coche en un parking y entrar andando, ¿no? Sí, y seguramente cuando cerraron Puerto Banús también generaría muchas críticas, ¿no? La gente que iba... Pero es que las ciudades modernas tienden a eso, ¿no? Y Benalmádena ya es una ciudad moderna, ¿no? La idea que tenemos a futuro es que solo entre al puerto deportivo o quien vive o quien trabaja, pero además con la única condición de dejar el coche en un parking, ¿no? Que no tengamos una zona de rodadura donde pasear con el coche, ¿no? Que sea para entrar, dejarlo en el parking y poder pasear, ¿no? Y además comunicar parte del paseo marítimo que tenemos tanto en la dársena de Levante con la dársena de Poniente, ¿no? Y eso es algo que hoy en día está incomunicado y queremos arreglar, ¿no? Precisamente lo que nos va a permitir la remodelación de la avenida Dalai es poner en valor ese trozo que va a comunicar los dos paseos marítimos, ¿no? Y lo que queremos también es ampliar los espacios para el peatón en el entorno del puerto deportivo, ¿no? Yo hablaba hace poco con el director gerente del puerto deportivo
de la avenida Juan Sebastián Elcano o de la avenida La Fragata, pues estrecharlas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y ampliar los acerados, ¿no? Para que sea el peatón el que gane protagonismo, ¿no? ¿Por qué? Porque el vehículo que entra ahí tiene que entrar dirigido hacia el aparcamiento, y si no, tiene que salir del puerto, ¿no? Y el que quiere dejar su coche en Solimar y bajar andando al puerto, que lo puede hacer y puede disfrutar de una zona de esparcimiento, con una gran plaza pública, con espacios verdes, en definitiva, lo que debería ser un puerto de categoría, ¿no? Donde no exista polución, donde no exista contaminación acústica por parte de los vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es el camino hacia el que estamos trabajando, ¿no? Esto también te va a traer polémica, alcalde, porque bueno, es que somos muy cómodos. Es que yo lo reconozco, porque yo soy también una persona de estas que quiero llegar con el coche hasta la puerta yo también soy, yo lo reconozco porque soy cómodo. Y todo lo que sea, el que el coche lo tengamos que dejar 3 metros más para allá de donde queremos ir, trae polémica. Pero eso va a suponer un cambio de hábitos, no solo en Benalmádena, en el mundo entero. Sí, totalmente. Es que deberíamos llegar a ese cambio de hábito. De hecho, bueno, Madrid, no sé si habéis estado últimamente en Gran Vía, también fue un problema cuando se reducieron 2 carriles al tráfico. Claro. Hoy por hoy se ha ganado muchísimo en Gran Vía, se ha revitalizado ese entorno, ¿no? Y fue una medida controvertida, ¿no? Y al final las ciudades poco a poco van recuperando espacios para los peatones, ¿no? Que son quienes viven en las ciudades, muy ¿no? mal acostumbrados. Sí, de hecho ahora en Málaga el alcalde anunciaba hace unos días que iba a peatonalizar Carretería, ¿no? Y calle Álamo, ¿no? Con lo cual ya, digamos que cerraba el círculo del centro, ¿no? Otra polémica Otra abierta. Polémica, sí. Yo estuve viendo las redes del alcalde de Málaga y también había una polémica grande con este asunto, ¿no? Pero bueno, son molestias que se generan, tenemos que cambiar nuestra forma de movernos, de pensar y de desplazarnos, ¿no? Y lo que se le pide a la ciudadanía es comprensión y paciencia y generosidad, porque muchas de estas medidas que se están tomando van en el beneficio de la colectividad y no de la individualidad, ¿no? Entonces tenemos que pensar, pasa igual con los colegios, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dicho, joder, es que todos los padres queremos meter el coche en la puerta del colegio, ¿no? Hay que ver que si viniéramos con más tiempo, sí, pero luego ninguno de nosotros queremos sacrificarnos para dejar el coche, todos queremos meter el coche en la puerta del colegio, y esto pasa algo parecido, ¿no? Es que yo creo que somos animales de costumbre y nos quitan la costumbre que tenemos habitualmente de llegar hasta el mismo lugar con nuestros vehículos y bueno, pues sí, nos metemos todos en el saco porque yo creo que somos todos iguales, pero es que si no nos vamos a cambiar, vamos a cargar nuestras ciudades, pues ya estamos viendo el cambio climático, el medio ambiente, todo esto tiene que ver... Es una realidad palpable, además. Que lo estamos viviendo como, bueno, y que ya lo estamos sufriendo en nuestras calles, pero no aprendemos, somos así. De modo que tendremos que ir poco a poco metiéndonos por vereda, como decía mi padre, decía, es que tenemos que meternos por vereda, pues sí, tenemos que meternos un poquito por vereda porque tenemos que mirar que por el bien común y no por el bien particular. Tengo aquí muchos temas que abordar, estamos ya casi al final del programa, alcalde, pero sí que me gustaría hablar del tema que estamos haciendo actualmente, la renovación y la puesta en valor de todo el patrimonio histórico que tenemos en Benalmádena y que se está afrontando en varios sitios. Bueno, lo contaba en redes estos días, ¿no? En Benalmádena es verdad que en los presupuestos municipales hace 20 años había unas cantidades importantes, ¿no? De inversión, pues para Benalroma, para los molinillos, para las torres vigías, etcétera, etcétera, ¿no? Luego llegó ese periodo de inestabilidad política que nos ha hecho quedarnos atrás como ciudad y que ahora estamos tratando de recuperar, ¿no? Donde quizá la recuperación del patrimonio arqueológico, histórico-cultural de Benalmádena no era lo más importante para aquellos gobiernos, ¿no? Eran gobiernos que duraban 2 años y que tenían otro tipo de intereses o intenciones, ¿no? Y luego llegó pues la austeridad, ¿no? Impuesta por los gobiernos, ¿no? A los ayuntamientos, ¿no? Así que durante mucho tiempo, pues digamos que en Benalmádena en los últimos casi 20 años no se ha hecho nada por el patrimonio histórico-cultural, ¿no? Y se ha tenido un poco, y fijaros que tenemos, yo que lo conozco porque además me he interesado, tenemos piletas de hace 300 años, tenemos escudos del siglo XVI, tenemos mosaicos de la época romana y todo eso está guardado y está además de mala manera en los almacenes municipales, ¿no? Y lo que se trataba un poco ahora que estamos poniendo en valor el patrimonio histórico-cultural de la ciudad, pues tratar de recuperar todo ese fondo de archivo, ponerlo en valor y exponerlo para que los ciudadanos puedan disfrutarlo. ¿Y dónde lo podemos exponer? Pues mira, ahora estamos construyendo en el yacimiento arqueológico de los Molinillos, estamos construyendo un centro de interpretación, ¿no? También vamos a habilitar el interior del edificio de la tribuna, ¿no? O sea, vamos a tener espacios para ello, ¿no? Y creo que además habrá que dotarlos de contenido, con lo cual hacer un reinventariado de todo el patrimonio que tiene Benalmádena, ponerlo en valor, catalogarlo
y en mostrárselo al público en los lugares que os he dicho, yo creo que es algo muy importante, porque es recuperar parte de la identidad que tenemos, ¿no? Porque Benalmádena, que es una ciudad conocida turísticamente, mundialmente por su turismo, Benalmádena no tiene los últimos 200 años de vida, tiene muchísimos más años de vida. En Benalmádena, en Arroyo de la Miel, había una fábrica de naipes, había una industria relacionada con el papel, pero es que antes de eso tenemos aquí a Ibn al-Baitar, que era el primer farmacéutico mundial reconocido, ¿no? Que utilizaba plantas pues para sanar las enfermedades, ¿no? Y vivía en Benalmádena, ¿no? Pero es que antes de eso teníamos las salazones de los fenicios, los romanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pues hay una historia que creo que es bueno recuperarla y contarla a la ciudadanía para, digamos, tirar identidad, ¿no? Pues sí, la verdad es que conocer nuestra historia es magnífico, y además ahora que el turismo también busca mucho el turismo cultural, Málaga se ha convertido en una ciudad que antes no la visitaba casi nadie. Málaga, y la gente venía a la Costa del Sol y no iba a la capital. Cierto. Sin embargo, se ha convertido ahora mismo en una capital cultural en la que viene mucha gente de turismo por la cultura. Cierto. Y es muy importante conocer nuestra cultura para seguir avanzando. Eso me parece fundamental. una idea magnífica. Es fundamental. La verdad es que sí. El otro día veía yo un reportaje de Baelo Claudia, que es una imagen maravillosa de una fábrica de atún que hay en Cádiz, y era una ciudad romana que han recuperado, y que aquello es una cosa maravillosa. Pues aquí tenemos que hacer algo parecido en nuestro... Eso es lo que estamos tratando con el yacimiento arqueológico de los Molinillos. Alcalde, pues lo que es el tema escolar lo vamos a llevar para la semana que viene, si te parece bien. Perfecto. Vale, porque acaba de empezar el curso escolar, y eso también es algo que todos los años hablamos, porque el comienzo del curso también tiene su polémica. Ayer hablábamos en nuestro programa, y ya estamos aquí con las madres de algunos alumnos del Colegio Miguel Hernández, que también tenían problemas con el comedor. Bueno, pues de eso vamos a hablar la semana que viene, porque ya es que se nos ha ido el tiempo de las manos, que el alcalde y yo hablamos muchísimo. Alcalde, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros, Ana. Un año más, una temporada más, y la semana que viene seguimos hablando de muchos más temas. Perfecto. Gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos, y como siempre le digo, las puertas de este programa están abiertas para que se puedan poner en contacto con nosotros, y para que puedan hacerle al alcalde la pregunta que crean conveniente, y para que nos puedan contar cuáles son sus inquietudes aquí en Benalmádena. El próximo sábado les esperamos nuevamente para seguir hablando de nuestra ciudad. Hasta entonces, muy buenas noches.